Un rabino me enseñó una práctica antigua para cortar las ataduras invisibles que nos ligan a quienes nos han dañado, para protegernos de la envidia y las malas intenciones, y para recuperar la soberanía sobre nuestra propia paz interior. Si sientes que alguien te está atacando con envidia, palabras dañinas o intenciones oscuras, escribe en los comentarios: corto todo vínculo negativo y reclamo mi paz interior ahora. Había llegado a un punto en mi vida donde ya no sabía si el dolor que sentía era mío o me pertenecía a otros. Cada mañana despertaba con una sensación de pesadez en el pecho, como si cargara piedras invisibles que no recordaba haber recogido. Iba por la vida sintiendo que algo me seguía, que había miradas cargadas de mala voluntad, palabras dichas a mis espaldas, pensamientos oscuros dirigidos hacia mí. No era paranoia, era una percepción visceral, algo que mi cuerpo reconocía antes que mi mente pudiera nombrarlo. Durante años intenté ignorarlo. Me decía a mí mismo que era imaginación, que debía ser más fuerte, que no podía permitir que los demás afectaran mi paz. Pero la realidad era que sí me afectaban. Las noches se volvieron largas y vacías, llenas de insomnio y pensamientos circulares. Las relaciones se deterioraban sin razón aparente. Las oportunidades se cerraban justo cuando estaban a punto de abrirse. Y lo peor de todo era la sensación constante de estar bajo ataque, de ser blanco de algo que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Fue en ese momento de desesperación silenciosa cuando conocí a un rabino anciano. No fue un encuentro planeado. Sucedió en uno de esos momentos donde la vida parece conspirar para ponerte exactamente donde necesitas estar. Yo estaba sentado en un parque, perdido en mis pensamientos oscuros, cuando él se sentó a mi lado. No dijo nada al principio. Simplemente se quedó ahí, en silencio, como si supiera que yo necesitaba compañía sin palabras. Después de un largo rato, me miró con ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano como para sorprenderse por nada, y me preguntó algo que nadie me había preguntado antes. No me preguntó qué me pasaba, me preguntó quién me estaba atacando. Esa pregunta me desarmó por completo, porque alguien finalmente reconocía lo que yo había estado sintiendo en silencio. Alguien no me decía que estaba exagerando o que todo estaba en mi cabeza. Le conté todo. Le conté sobre la envidia de ciertos familiares, sobre las palabras envenenadas de antiguos amigos, sobre las miradas cargadas de resentimiento en mi trabajo. Le conté cómo sentía que esas energías me perseguían, cómo mi vida parecía bloqueada por fuerzas invisibles. Y él escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, como si cada palabra que yo decía confirmara algo que él ya sabía. Cuando terminé de hablar, él suspiró profundamente y me dijo algo que cambiaría mi comprensión de todo. Me dijo que en la tradición antigua existe un conocimiento reservado sobre cómo protegerse de las malas intenciones, de la envidia y del ataque energético. Me explicó que este conocimiento no es magia ni superstición, sino una comprensión profunda de cómo funciona la energía en el universo, de cómo las intenciones de otros pueden afectarnos y de cómo podemos cortar esas conexiones invisibles que nos atan a quienes nos desean mal. Me habló de un ritual que ha sido practicado durante siglos por aquellos que comprenden las leyes ocultas de la protección espiritual. Un ritual que utiliza dos elementos aparentemente simples, pero profundamente simbólicos: la sal y la orina. Y antes de que yo pudiera reaccionar con escepticismo o incomodidad, él me miró directamente a los ojos y me dijo: lo que te voy a enseñar no es para todos. Es para quienes están verdaderamente dispuestos a liberarse, para quienes comprenden que la verdadera batalla no se pelea en el mundo visible, sino en el invisible. La sal, me explicó, ha sido reconocida desde tiempos inmemoriales como un elemento de purificación y protección. No por casualidad todas las culturas antiguas la han valorado más allá de su uso alimenticio. La sal preserva, la sal purifica, la sal protege.
En las escrituras antiguas se habla de ella como símbolo de pacto y de permanencia. La sal no se corrompe. La sal mantiene su esencia incluso en las condiciones más adversas. Y precisamente por eso tiene el poder de absorber y neutralizar energías negativas. Pero lo verdaderamente poderoso, me dijo el rabino, es cuando la sal se combina con algo que lleva nuestra esencia más íntima, nuestra firma biológica y energética única. Y eso es la orina. Aunque pueda sonar extraño o incluso perturbador para quien no comprende el simbolismo profundo, la orina es un líquido que contiene información completa de quiénes somos. Lleva nuestro ADN, nuestras toxinas, nuestra química interna, nuestra vibración particular. Es, en esencia, nosotros mismos en forma líquida. Cuando alguien nos envía envidia, cuando nos ataca con palabras cargadas de mala intención, cuando nos mira con odio o resentimiento, se crea un vínculo energético entre esa persona y nosotros. Ese vínculo actúa como un canal por el cual su negatividad puede fluir hacia nuestra vida. Y mientras mantengamos ese canal abierto, mientras sigamos respondiendo emocionalmente a ese ataque, el daño continuará. El ritual que el rabino me enseñó tenía como propósito cortar ese canal de raíz. No se trataba de atacar a la otra persona, no se trataba de devolverle el mal, se trataba de algo mucho más profundo y liberador, devolver al universo lo que no nos pertenece, porque el odio de otros no es nuestro, la envidia de otros no es nuestra. Las intenciones oscuras dirigidas hacia nosotros no son nuestras. Y tenemos el derecho, más aún, tenemos el deber de devolverlas a su origen y cerrar la puerta para que no puedan seguir entrando. El rabino me explicó el procedimiento con una seriedad que dejaba claro que esto no era un juego ni un experimento casual. Me dijo que necesitaba un recipiente pequeño, preferiblemente de vidrio o cerámica, algo que pudiera sellar herméticamente. Me dijo que debía recoger mi propia orina por la mañana, justo al despertar, cuando la energía está más concentrada. Me explicó que debía llenar el recipiente hasta la mitad, no más, porque el espacio vacío también tiene su propósito simbólico. Representa el espacio que estamos creando para que la negatividad salga de nuestra vida. Luego debía añadir sal. No cualquier sal, sino sal gruesa, sal sin refinar, sal que todavía mantiene su conexión con la tierra. Debía añadir suficiente sal como para que se disolviera en el líquido, removiendo lentamente mientras me concentraba en mi intención. Y aquí el rabino fue muy claro. Sin intención consciente, sin claridad de propósito, el ritual no sería más que un acto mecánico sin poder. Me dijo que mientras mezclaba la sal con la orina, debía estar en un estado de calma profunda. Nada de televisión de fondo, nada de distracciones, nada de prisa. Debía crear un espacio sagrado en mi hogar, un momento apartado donde pudiera estar completamente presente. Podía encender una vela blanca si sentía que eso elevaba la vibración del espacio. Podía pronunciar una oración si eso resonaba con mi corazón. Pero lo fundamental era mantener la concentración absoluta en el acto de liberación que estaba realizando. Mientras mezclaba los elementos, debía declarar en voz alta o en silencio mi intención. No importaban las palabras exactas. Podía hablar desde mi corazón, desde mi verdad más profunda. Pero la esencia del mensaje debía ser clara. Devuelvo al universo toda energía negativa enviada contra mí. No es mía, no me pertenece. Corto ahora todo vínculo con quienes me desean mal. Pido que la justicia divina actúe. Yo elijo mi paz. Yo elijo mi libertad. El rabino me explicó que después debía cerrar el recipiente herméticamente y guardarlo en un lugar oscuro durante 3 días. No debía abrirlo. No debía revisarlo constantemente. Debía dejarlo ahí y confiar en el proceso. Esos 3 días, me dijo, representan el ciclo completo de transformación. En 3 días la energía negativa queda atrapada, neutralizada y lista para ser devuelta a su origen. Al tercer día,
Debía llevar el recipiente a un lugar con agua corriente. Podía ser un río, un arroyo o simplemente el desagüe de mi hogar. El agua corriente simboliza el flujo constante de la vida, el movimiento perpetuo que se lleva todo lo estancado. Debía verter el contenido en el agua mientras visualizaba cómo toda la negatividad se disolvía y se alejaba para siempre. Y después, debía lavar bien el recipiente o simplemente desecharlo, cortando así cualquier conexión residual con lo que había contenido. Cuando el rabino terminó de explicarme todo esto, yo me quedé en silencio. Una parte de mí sentía escepticismo, otra parte sentía una extraña esperanza. Pero lo que finalmente me convenció no fueron sus palabras sino su mirada. Era la mirada de alguien que había visto este ritual funcionar innumerables veces, de alguien que conocía su poder no por teoría, sino por experiencia directa. Decidí intentarlo. Regresé a casa esa noche con una determinación que no había sentido en años. A la mañana siguiente, justo al despertar, realicé el ritual exactamente como me había sido enseñado. Recogí mi orina en un pequeño frasco de vidrio. Añadí la sal gruesa que había comprado el día anterior, y mientras removía lentamente, sentí algo que no puedo describir completamente con palabras. Era como si algo dentro de mí se estuviera soltando, como si cadenas invisibles comenzaran a aflojarse. Pronuncié las palabras de liberación con una firmeza que me sorprendió. No estaba actuando, no estaba repitiendo fórmulas vacías. Estaba declarando mi intención desde el lugar más auténtico de mi ser. Estaba diciendo, por primera vez en mucho tiempo, que yo tenía el derecho de estar en paz, que yo tenía el poder de protegerme, que yo no era víctima indefensa de las intenciones oscuras de otros. Cerré el frasco y lo guardé en un armario oscuro. Durante esos 3 días, algo extraño comenzó a suceder. No fueron cambios dramáticos, no hubo milagros instantáneos, pero había una sensación diferente en el aire. Era como si una presión constante que había estado sobre mis hombros durante tanto tiempo comenzara a levantarse gradualmente. Dormí mejor. Mi mente se sentía más clara, y lo más notable fue que ciertas personas que antes me generaban malestar simplemente dejaron de aparecer en mi vida, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos y yo. Al tercer día, llevé el frasco al baño de mi casa y vertí su contenido en el desagüe. Mientras lo hacía, visualicé cómo toda la envidia, todo el odio, toda la mala intención que había sido dirigida hacia mí se disolvía y se iba para siempre. Y en ese momento sentí algo que solo puedo describir como liberación profunda. No era euforia, no era alegría explosiva, era paz. Era la sensación de haber recuperado algo que me pertenecía, pero que había estado perdido durante demasiado tiempo. En las semanas siguientes, mi vida comenzó a cambiar de maneras sutiles pero significativas. Las oportunidades que antes se cerraban misteriosamente comenzaron a abrirse. Las personas tóxicas que antes gravitaban hacia mí comenzaron a alejarse naturalmente. Y lo más importante, yo comencé a sentirme dueño de mi propia energía de nuevo. Ya no me sentía vulnerable a las miradas cargadas de envidia o a las palabras envenenadas. Había establecido una frontera clara entre mi paz interior y el caos externo. Si decides suscribirte a este canal, encontrarás más enseñanzas antiguas como esta, conocimiento reservado que puede transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Pero es crucial entender algo que el rabino me explicó después, cuando volví a verlo para contarle mi experiencia. Me dijo que este ritual no es un escudo permanente que funciona automáticamente para siempre. Es una herramienta de liberación, un acto consciente de corte energético. Y como toda herramienta espiritual, su poder depende de nuestra constancia, de nuestra intención sostenida y de nuestro compromiso con nuestra propia protección. Me explicó que el verdadero enemigo no son las personas que nos envían envidia o mala intención. El verdadero enemigo es nuestra propia vulnerabilidad,
nuestra falta de conciencia, nuestra incapacidad para establecer límites energéticos claros. Porque en este universo, todo es energía, y la energía responde a la conciencia. Cuando somos inconscientes de nuestra propia energía, cuando no la protegemos, cuando no establecemos fronteras claras, nos volvemos permeables a las influencias negativas de otros. El rabino me contó la historia de una mujer que había venido a verlo años atrás. Era una mujer de mediana edad, exitosa en su carrera pero completamente destruida emocionalmente. Su hermana menor había desarrollado una envidia tan profunda hacia ella que se había convertido en una obsesión destructiva. La hermana hablaba mal de ella constantemente, manipulaba situaciones familiares en su contra, incluso había intentado sabotear sus relaciones personales y profesionales. Esta mujer había intentado todo. Había confrontado a su hermana, había intentado reconciliarse, había buscado mediación familiar, nada funcionaba, y lo peor era que ella podía sentir físicamente cómo el odio de su hermana la afectaba. Dolores de cabeza inexplicables, ansiedad constante, una sensación perpetua de ser observada con malas intenciones. El rabino le enseñó este mismo ritual, y ella lo realizó con una desesperación y una determinación que solo puede venir de alguien que ha llegado al límite de su resistencia. Los resultados no fueron inmediatos, pero fueron profundos. En cuestión de semanas, su hermana comenzó a distanciarse naturalmente. No hubo confrontaciones dramáticas, no hubo reconciliaciones emotivas. Simplemente, el vínculo tóxico se disolvió. Y la mujer pudo finalmente recuperar su paz, su salud y su alegría. El rabino me explicó que esto no significa que su hermana dejó de sentir envidia, probablemente siguió sintiéndola, pero el canal energético que conectaba esa envidia con la mujer había sido cortado. La envidia ya no tenía un camino por el cual llegar a su objetivo. Era como tener una carta de odio enviada a una dirección que ya no existe. El remitente puede seguir escribiendo, pero el destinatario nunca la recibirá. Esta comprensión cambió completamente mi perspectiva sobre el conflicto humano. Me di cuenta de que gran parte del sufrimiento que experimentamos no proviene directamente de las acciones de otros, sino de nuestra conexión emocional y energética con esas acciones. Cuando alguien nos habla mal, el daño real no está en sus palabras, sino en nuestra absorción de la energía negativa detrás de esas palabras. Cuando alguien nos mira con envidia, el problema real no es su mirada, sino nuestra permeabilidad a la intención detrás de esa mirada. Y aquí es donde la sal y la orina adquieren su significado más profundo. No son elementos mágicos en sí mismos, son símbolos que representan un principio espiritual fundamental. Tenemos el derecho y el poder de devolver lo que no nos pertenece. La sal representa purificación y protección. La orina representa nuestra esencia única, nuestra firma energética individual. Al combinarlas en un ritual consciente, estamos declarando: esto soy yo, esto es lo que soy, y todo lo que no resuena con esta esencia será purificado y devuelto a su origen. El ritual también nos enseña algo crucial sobre la naturaleza del perdón, porque, en última instancia, este acto de liberación es una forma de perdón profundo. No es un perdón que niega el daño recibido. No es un perdón que justifica las acciones de quien nos hirió. Es un perdón que reconoce que aferrarnos a la conexión con quien nos dañó nos lastima más que a ellos. Es un perdón que dice: te libero de mi vida, te libero de mi energía, ya no tienes lugar en mi paz interior. Este tipo de perdón es revolucionario porque no requiere el arrepentimiento de la otra persona, no requiere su cambio, no requiere su reconocimiento del daño causado. Solo requiere nuestra decisión consciente de soltar, de cortar, de liberar. Y esa es una decisión que siempre está en nuestras manos, independientemente de lo que otros hagan o dejen de hacer. He visto cómo este simple ritual transforma la vida de personas que habían cargado odio y resentimiento durante décadas.
He visto cómo familias divididas por envidias antiguas encuentran una paz inesperada. He visto cómo personas que se sentían constantemente atacadas recuperan su sensación de seguridad y bienestar. Y en cada caso, el cambio real no ocurrió en las circunstancias externas, sino en la percepción interna, en la capacidad de la persona para establecer fronteras energéticas claras y mantenerlas con conciencia. Pero el rabino también me advirtió sobre algo importante. Me dijo que este ritual no es un sustituto para el trabajo interno profundo, no es una excusa para evitar enfrentar nuestros propios patrones, nuestras propias heridas, nuestras propias responsabilidades en los conflictos que experimentamos. Es una herramienta de protección, pero la verdadera fortaleza viene de cultivar la paz interior, de sanar nuestras heridas emocionales, de desarrollar la conciencia de quiénes somos realmente. Me explicó que hay personas que realizan el ritual, pero siguen alimentando el conflicto emocionalmente. Siguen pensando obsesivamente en quién les hizo daño. Siguen hablando constantemente sobre sus enemigos. Siguen buscando venganza de formas sutiles. Y en esos casos, el ritual pierde su poder, porque la persona está recreando constantemente el vínculo energético que intenta cortar. Es como intentar cerrar una puerta mientras mantienes un pie en el umbral. La verdadera liberación requiere una decisión completa. Requiere no solo realizar el acto simbólico del ritual, sino también cambiar nuestros patrones mentales y emocionales. Cada vez que nos descubrimos pensando obsesivamente en quién nos dañó, debemos redirigir conscientemente nuestra atención hacia algo que nos nutre. Cada vez que sentimos el impulso de hablar sobre nuestros enemigos, debemos elegir conscientemente guardar silencio o hablar sobre algo constructivo. Cada vez que aparece el deseo de venganza, debemos recordar que la mejor venganza es nuestra propia paz y prosperidad. Este nivel de disciplina interna no es fácil. Requiere práctica constante, requiere vigilancia sobre nuestros propios pensamientos, requiere la voluntad de interrumpir patrones que quizás hemos mantenido durante toda nuestra vida. Pero es absolutamente posible, y los resultados son transformadores. El rabino me contó sobre un hombre que había sido traicionado por su socio en un negocio. La traición había sido profunda y devastadora, dejándolo en ruinas financieras y emocionalmente destrozado. Durante años este hombre alimentó un odio tan intenso que se convirtió en el centro de su existencia. Cada conversación llevaba eventualmente al tema de la traición. Cada pensamiento terminaba en escenarios de venganza. Su vida se había reducido a una sola obsesión: hacer pagar a quien lo había traicionado. Cuando llegó al rabino, era apenas una sombra de quien había sido antes. El odio lo había consumido desde adentro, y el rabino le dijo algo que lo sacudió profundamente. Tu enemigo está viviendo su vida mientras tú te destruyes a ti mismo. ¿Quién está ganando realmente? Esas palabras fueron como un espejo que le mostró la verdad devastadora de su situación. El hombre realizó el ritual de la sal y la orina, pero más importante aún, comenzó el trabajo interno de soltar la obsesión. Cada vez que surgía el pensamiento de venganza, lo reconocía conscientemente y lo dejaba pasar sin engancharse. Cada vez que quería hablar sobre la traición, elegía guardar silencio o cambiar de tema. Comenzó a reconstruir su vida, no en oposición a su enemigo, sino en afirmación de sí mismo. Los cambios no fueron instantáneos, tomó meses, tomó disciplina férrea, pero gradualmente el peso comenzó a levantarse. El hombre comenzó a sonreír de nuevo, encontró nuevas oportunidades, reconstruyó su estabilidad financiera. Y lo más notable fue que un día se dio cuenta de que había pasado una semana completa sin pensar en su antiguo socio. La obsesión se había disuelto, la libertad había llegado. Esta es la verdadera magia del ritual. No está en los elementos físicos, sino en la transformación interna que cataliza.
La sal y la orina son simplemente vehículos para nuestra intención consciente. Son recordatorios tangibles de que tenemos el poder de elegir a qué nos conectamos y de qué nos desconectamos. Son actos de soberanía personal en un mundo que constantemente intenta robarnos nuestra paz. Y esto nos lleva a una comprensión aún más profunda. La verdadera protección contra la envidia, el odio y las malas intenciones de otros no viene de rituales externos, sino de la fortaleza de nuestro mundo interior. Cuando cultivamos la paz interior, cuando nos conectamos con algo más grande que nuestro ego herido, cuando vivimos desde un lugar de integridad y autenticidad, nos volvemos prácticamente inmunes a los ataques energéticos de otros. Esto no significa que las personas dejarán de enviarnos envidia o mala intención. Significa que esas energías ya no nos afectarán de la misma manera. Es como tener un sistema inmunológico espiritual fuerte. Los virus siguen existiendo en el ambiente, pero un sistema inmunológico saludable los neutraliza antes de que puedan causar daño. El rabino me enseñó que existen 3 niveles de protección espiritual. El primer nivel es el ritual consciente, como el que me había enseñado con la sal y la orina. Este nivel es importante porque nos da una herramienta práctica, algo tangible que podemos hacer cuando sentimos que estamos bajo ataque. El segundo nivel es el trabajo interno constante de cultivar emociones elevadas como la gratitud, el amor, la compasión y la alegría. Estas emociones vibran en una frecuencia tan alta que las energías negativas simplemente no pueden penetrarlas. El tercer nivel, el más profundo, es la conexión con nuestra verdadera esencia, con esa parte de nosotros que es eterna, inmutable y absolutamente invulnerable a cualquier ataque externo. Cuando operamos desde estos 3 niveles simultáneamente, nos volvemos prácticamente indestructibles espiritualmente. Podemos caminar por el mundo con confianza y serenidad, sabiendo que nadie puede robarnos nuestra paz sin nuestro consentimiento. Y esto cambia completamente nuestra experiencia de vida. He practicado esta enseñanza durante años desde aquel encuentro con el rabino y puedo decir con absoluta certeza que mi vida se transformó de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. No porque las circunstancias externas cambiaran dramáticamente, sino porque mi relación con esas circunstancias se transformó completamente. Ya no soy vulnerable al odio de otros. Ya no permito que la envidia me afecte. Ya no me siento atacado por energías invisibles. He recuperado mi soberanía personal. Y esto es lo que quiero que comprendas profundamente. Tú también tienes ese poder. No importa cuánto tiempo hayas estado sufriendo bajo el peso de las malas intenciones de otros, no importa cuán profunda sea la envidia que te han dirigido, no importa cuántas veces te hayas sentido atacado energéticamente, tienes el poder de cortar esos vínculos, de proteger tu paz y de reclamar tu vida. El ritual de la sal y la orina es una puerta de entrada a ese poder. Es un primer paso concreto que puedes dar hoy mismo. Pero recuerda que es solo el comienzo. El verdadero trabajo es interno, constante y profundo. Es el compromiso de vigilar tus propios pensamientos, de cultivar emociones elevadas, de conectarte con tu esencia más profunda. Es la decisión diaria de elegir la paz sobre el resentimiento, la libertad sobre la victimización, el poder personal sobre la impotencia aprendida. No esperes a que otros cambien. No esperes a que te pidan perdón. No esperes a que reconozcan el daño que te causaron, porque esa espera te mantiene encadenado a ellos. Tu liberación no depende de la acción de otros. Tu liberación depende únicamente de tu decisión consciente de soltar, de cortar, de liberar. Realiza el ritual con respeto, con intención clara y con total presencia. Observa los cambios sutiles que comienzan a suceder en tu vida. Mantén la constancia en tu práctica y, sobre todo,
Comprométete con tu propia paz interior por encima de cualquier otra cosa. Porque al final del día, nadie puede robarte lo que tú decides proteger conscientemente. Tu energía es tuya, tu paz es tuya, tu vida es tuya, y tienes todo el derecho y todo el poder para mantenerlas sagradas e intocables.